Estimados hermanos y amigos, paz de Cristo, les saludamos desde el lugar de grabación en el cual estamos, esperando que estén muy bien, esperando que estén de lo mejor. Ya pronto vamos a estar en el templo, si Dios quiere y si las autoridades lo permiten, pero por lo pronto quédese en casa, siga las indicaciones de nuestros gobernantes. Cada uno de ellos tienen la mejor opinión de acuerdo a los especialistas, así que gracias y bendecimos a cada uno de ustedes que por ahí están transmitiendo, por ahí están recibiendo la transmisión en sus dispositivos. A cada uno de los que están cerca, a cada uno de los hermanos de la iglesia del Trono de tu Reino, pero también a aquellos que no son parte y que están observando nuestras transmisiones, y a aquellos que están inclusive fuera del estado o fuera del país. Gracias por estarnos observando, gracias por estar compartiendo, gracias por estarse suscribiendo a nuestras redes sociales. Hoy vamos a comenzar una nueva serie. Terminamos con Colosenses la semana pasada. Hoy vamos a hablar de Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Y yo le invito a que abra su Biblia y mientras recapitulamos un poquito, recordar que Pablo está predicando a Colosas, esta ciudad que se encontraba en Frigia, que actualmente vendría siendo el territorio de Turquía. Y ahora muy diferente, estamos hablando de Tesalónica, que en algunos momentos, en algunas ocasiones de la historia también se le llama Salónica. Es una ciudad griega y vamos a estudiar cómo es que Pablo se refiere a los tesalonicenses, y el día de hoy toca el capítulo 1, así que si lo tienen por ahí vamos a leerlo desde el versículo primero. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien interesante, ¿no? Bien interesante entender que Pablo se estaba dirigiendo a una iglesia griega, una iglesia que era normalmente comercial, les encantaba este asunto de vender, de comprar. Era una ciudad portuaria, tenían acceso al mar y ese acceso al mar también les permitía tener contacto con los otros países, pero que los otros países llegaran a. Entonces es un lugar muy importante que Pablo utiliza para predicar la palabra, porque él sabía que a partir de ese lugar podía expandirse el evangelio. Un puerto es una especie de lugar donde normalmente hay mucha interconexión, mucha comunicación, mucha variedad, mucha diversidad, y por eso es importante que Pablo predique aquí. Pero también es parte de la cultura griega. Recordar que los griegos, aparte cuestiones filosóficas, cuestiones ideológicas, cuestiones literarias, cuestiones artísticas, arquitectónicas, aparte de todo eso también eran un pueblo muy religioso. Dioses como Zeus, dioses como Hades, Poseidón, Ares, y cada uno de los que podemos contemplar que vivían en el Olimpo, cada uno de ellos eran parte de un cúmulo de seres divinos que choca con lo que Pablo va a predicar, porque Pablo predica a un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que choca con este asunto. Algo parecido nosotros vivimos en ocasiones con algunas otras religiones o otras denominaciones tradicionales que tienen muchos dioses, muchas deidades, muchos santos, mucha gente a la que pueden adorar, pero dice la escritura que el Señor es Dios sobre dioses, Dios sobre todos los dioses. Así que empieza Pablo describiéndose como parte de un equipo. Pablo, Silvano y Timoteo. No está solo Pablo. Pablo está con sus compañeros, sus fieles colaboradores, entre ellos el discípulo más brillante que normalmente se exhibe en las cartas paulinas, que es Timoteo, pero Silvano también no deja de tener la relevancia. Y nos llama la atención porque comienza diciendo a la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Pero acá hay una interpretación muy interesante. Cuando leemos la palabra original, en la palabra original no se refiere a una iglesia como tal, porque las iglesias no estaban formadas en aquel entonces, no estaban hechas en tiempo y en forma, en lugar, en cualidades, en características.
que ahora conocemos, ¿no? La Biblia dice que la primera sociedad, la primera comunidad que se le llamó cristianos o que se denomina como tal, son los de Antioquía. Pero en este caso hace referencia a la asamblea que se reunía para predicar la palabra. Ojo, no entendamos desde nuestros puntos de vista, desde lo que nosotros conocemos actualmente como, allá está tal iglesia en tal ciudad. No, en aquel entonces las iglesias se conformaban de pequeños grupos de personas que iban con miras a conquistar a través de la palabra, a través de la predicación, a través de los milagros y las maravillas a una ciudad. ¿Cómo? Bueno, si lo queremos transportar a nuestra época, es como si una célula tuviera a bien, ¿verdad? Tuviera a bien predicar en toda la ciudad. Se oye muy desafiante, muy distante a lo mejor de la realidad para algunos, pero así era. Lo que pasa es que ellos no se reunían en un lugar nada más para predicar, sino que su tarea era día con día, semana tras semana, predicar el evangelio a toda la gente que se toparan en el trabajo, en las calles, en las plazas. Por eso la conquista era como una especie de misioneros, ¿no? Pablo, Silvano y Timoteo, se refieren a la iglesia de Tesalónica como ese grupito que iba a ir a predicar la palabra, ese grupo que aunque fueran 5, aunque fueran 10, aunque fueran 15, aunque fueran más, eran como una especie de misioneros en el lugar donde habían sido depositados. Así que creo que es una cosa muy interesante que podemos nosotros tomar. ¿Cuánto estamos predicando la palabra a las comunidades en las que vivimos? Sobre todo en esta etapa en donde podemos tener acceso a tantos medios de comunicación, ¿no? Deberíamos de impactar de una manera más grande. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me encanta porque vuelve a repetir. En la Biblia hay figuras que se repiten. En este versículo se repiten dos figuras. La primera es Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y la segunda es Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Interesante porque las palabras son claves. Dios Padre hace referencia al Rey que ha habido durante todo este tiempo, al Dios sobre todos los dioses, pero al decir Señor Jesucristo, está refiriéndose a que Él tiene el señorío, Él es el importante, Él es el principal, como diciendo a los dos, al que era, al que fue, al que era y al que fue, o al que era y al que será, o al que es y al que era. La combinación que sea es válida, porque cuando Pablo comienza a predicar no conoce a Jesucristo, pero estaba fresco el ambiente de un tal Jesús Nazareno que había predicado. Entonces da a entender Pablo, Dios y Jesucristo son completamente el mismo. Ahora dice, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Lo primero que Pablo les dice, hey, oro por ustedes, yo siempre estoy orando por ustedes. En la traducción del lenguaje actual dice, siempre damos gracias a Dios, nuestro Padre, y en nuestras oraciones les pedimos que les ayude. Luego en el versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1, versículo 2 y versículo 3, Pablo hace referencia de Dios el Padre, pero también Pablo hace referencia del Señor Jesucristo. Usted que está ahí en su casa, usted tiene que entender que Dios el Padre y Jesucristo son uno. Nosotros creemos que son uno. No son 3, no son 4, no son 80, no son 2, es uno. Dios el Padre y Jesucristo es uno. Por eso Pablo repite en 3 versículos la unicidad. Repite las cualidades que tienen tanto Dios, el Creador, el Padre, el Todopoderoso, como Jesucristo, el que se humanó, el que se encarnó, el Hijo unigénito. Se unen en la misma situación. Y también hace referencia a cómo es que Pablo ve a los tesalonicenses. Dice, me acuerdo de ustedes cuando oro. Cuando estoy orando me acuerdo de ustedes. Pero aparte de orar por ustedes,
y de acordarme, yo sé cómo ustedes tienen fe, yo sé cómo ustedes trabajan con amor y sé cómo son constantes en la esperanza. Iglesia del trono de tu reino y cada uno de los que nos observan, Dios sabe cuál es nuestra fe. Dios sabe el tamaño de nuestra fe y la calidad de esa fe que pudiéramos tener. Dios sabe también el trabajo con tanto cariño, esfuerzo, pasión, amor que hacemos para la obra. Cada vez que usted haga algo por la obra, hágalo con amor, pero también sabiendo que el que se lo está haciendo es al Señor Jesucristo, no se lo está haciendo a una persona. Y finalmente la constancia en la esperanza. ¿Qué significa? Que cada vez que alguien nos dice, hey, deja de creer en eso, deja de ir hacia adelante, déjate de cuentos, de fantasías, somos constantes en perseverar, en tener esa esperanza de que Cristo está con nosotros, de que Cristo va a resolver nuestros problemas y de que Cristo nos va a ayudar en cualquier situación. Por eso es importante lo que dice Pablo, porque Pablo nos dice, hey, tengamos esperanza, pero en Jesucristo. Que ese sea el lugar donde depositemos nuestra esperanza. Luego dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Cuarta ocasión que vuelve a mencionar al Padre. Pablo, me llama mucho la atención, insiste diciendo, hey, es Dios, es Dios, es Dios, busquen a Dios, sirvan a Dios. Hey, vuestra elección, dice el versículo 4. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Lo primero que les recuerda es, ¿se acuerdan? Yo no nomás les platiqué, hicimos milagros, hicimos maravillas, pero no fuimos nosotros, fue el Espíritu Santo que actuó en nosotros. Cuánta gente que pudiéramos impactar en las comunidades, en las calles, en nuestros hogares, con nuestra familia. Cuánta gente pudiéramos impactar si hiciéramos milagros, señales, maravillas. Si realmente lleváramos acompañada esa palabra poderosa con milagros, con señales. Por eso Pablo les dice, yo así les hablé. Recuerden que yo así les hablé para que ustedes lo hagan. Pero también nosotros estuvimos entre ustedes por amor de ustedes. Fuimos parte de su comunidad porque ustedes nos permitieron. Dice, al contrario, cuando estuvimos entre ustedes dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para el bien de ustedes, dice la traducción lenguaje actual. El versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Otra vez, sexta vez. En el quinto le habla del Espíritu Santo y en el sexto habla del Señor. 6 versículos y sigue haciendo referencia a Dios. Algo estaba pasando en Tesalónica. Probablemente ellos estaban haciendo referencia a lo mejor a algún líder, alguien que los estaba dirigiendo que no estaban de acuerdo con él. Probablemente. Pero Pablo les dice, hey, se trata de Dios, no se trata de nosotros, pero sean imitadores de nosotros. Véanos cómo con poder, con palabra, con autoridad hemos hablado, pero también dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Hey, tenemos en medio una gran tribulación, una gran situación. Ahorita estamos viviendo un gran problema. Hay gente que me dice, oiga, es que ya me está dando un dolor de cabeza, es que ya estoy ansioso, estoy desesperado, ya me quiero ir, quiero salir corriendo, tengo un anhelo de trabajar, tengo unas ganas de ver a mis nietos, tengo una pasión por volver a la iglesia. Estamos en medio de una situación complicada y aún así dice la Biblia, tengamos gozo del Espíritu Santo. Gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Llama la atención porque Macedonia era una región. Yo no sé si pudiéramos comparar cuánto pudiera ser válido esta comparación, pero imagínense que nuestros milagros llegaran a impactar a los de Gómez, a los de Matamoros,
a los de Lerdo, Francisco y Madero, San Pedro, que son los más cercanos, ¿no? Que la gente oyera y que dijera: el Dios que tienen allí en la colonia del Tajito, en Torreón, es un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios de victoria, un Dios sobrenatural. Pero que nuestros milagros llegaran hasta allá, no nuestras pláticas. ¿Sabe usted, hermano, cuántas cosas está haciendo Dios en la 13? ¿Cuántas cosas está haciendo Dios en el trono de tu reino? Sí, está haciendo muchas cosas, pero no las veo. ¿Cuánta gente no podría ser impactada con nuestro testimonio, con lo que nosotros pudiéramos hacer, con lo que nosotros pudiéramos pensar? ¿Cuánta gente no pediría ayuda? ¿Cuánta gente no sentiría ese gran apoyo de buscar de la presencia de Dios? ¿Cuánta gente no lo haría? Por eso es importante ver cómo Pablo se dirige a ellos, cómo Pablo reacciona a través de ellos, cómo es que Pablo continúa en este transitar, en este caminar, en este andar con ellos. Cuando nosotros observamos cómo es que Dios trabaja con ellos, por eso es muy importante. Por eso nos llama la atención cómo es que Pablo hace referencia a todo este asunto de predicar con poder, pero también con señales, con milagros, con maravillas. Y luego nos menciona en el versículo 8, nos menciona otra cosa bastante interesante. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fíjese bien, qué importante es que nuestro estilo de vida, nuestra forma en la que vemos las cosas, nuestra manera de actuar, hable más que nuestras palabras. ¿Cuántas ocasiones hemos visto gente que ha sido destruida por un mal testimonio? Pero en este caso Pablo dice: por el testimonio de ustedes, lo que la gente ha escuchado, lo que nosotros hemos escuchado de ustedes, lo que se ha predicado sobre ustedes, lo que la gente ha dicho: pues es que sí, los conocemos, se fueron para acá, se fueron para allá, andaban haciendo esto, andaban haciendo lo otro. Gracias a todo eso es que Pablo puede decir: estoy contento de lo que ustedes han hecho, estoy fascinado, estoy motivado, estoy agradecido por todas y cada una de las cosas que ustedes han hecho. Por eso para mí es importante celebrar esta victoria moral de decir: nos conocen por lo que hacemos, no por lo que decimos, nos conocen por los milagros que llevamos a cabo, por la gente que es transformada, y no nada más por cada uno de los que están siendo parte de esta revuelta social o religiosa. No, nos ven como alguien que va a impactar, y sobre todo la gente deja sus ídolos. La gente deja lo que tenía como dioses, como lugares y como cosas para adorar, y los deja a un lado, los deja completamente a un lado. Por eso lo que Pablo dice no nos deja más que una lección de, pues un reto, creo yo, un reto de decir: no nada más podemos predicar con lo que decimos en los cultos, en las predicaciones, o lo que decimos en la célula, o los folletos que damos. No, la gente tiene que ser impactada a través de un milagro poderoso, de una sanidad espectacular, de una remoción de conciencias que pudiéramos hacer, pero también de un cambio total. ¿Cuánta gente no sigue teniendo los mismos ídolos, las mismas deidades, la misma gente que está de alguna otra manera con los mismos dioses, con los mismos ídolos, con la misma gente
podemos observar su necesidad de salir de ahí, pero continúan, siguen ahí. Por eso es importante que nosotros observemos cómo es que Pablo dice: hey, dejen los dioses, déjenlos ya no pueden seguir con ellos. Miren, los que estaban acá en Macedonia, los que estaban en Acaya, los que venían con nosotros, es más, ustedes tesalonicenses, dejaron los ídolos. Dejar a los ídolos no nada más son cuestiones religiosas. Dejar a los ídolos son las prácticas y maneras de ser que teníamos con anterioridad. ¿Cuánta gente continúa teniendo el mismo estilo de vida? La misma forma de hablar, es más, la misma forma de vestirse. Hay gente que dice: pastor, dígales algo. Se siguen vistiendo igual. No tengo que decirles, porque cuando de verdad hay un cambio, el cambio es absoluto, es total. Hay un cambio de pensamiento. Si alguien está dejando de hacer ciertas cosas porque su pensamiento no se cambió totalmente, hay un trastorno completo. Cuando alguien tiene un trastorno de personalidad, inclusive se cambia de ropa para parecer la persona que está proyectando. Estos trastornos psicológicos de personas que han cambiado inclusive de edad, que se hacen pasar por menores o por mayores, ¿no? Este hombre que por ahí se hizo pasar o mencionó que creía que era una niña, ¿verdad?, de menos de 10 años, pues la gente dijo: oye, pues ¿qué te pasa? Aunque te vistas así, aunque hables así, aunque según tú nos hagas pensar que piensas como una niña de 7 años, sabemos que eres un hombre que ya tiene sus años, que ya tiene más de 40. Pero a este hombre no le interesaba. Y fue un escándalo a nivel mundial. Pero en este caso, cuando nosotros tenemos un problema mental, cambia absolutamente todo. Bueno, cuando Cristo viene a cambiar nuestra mente, nos renueva, nos transforma, como dice Romanos. Dice: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De la renovación de vuestro entendimiento, un nuevo entendimiento. Nace algo distinto. Somos cambiados, somos transformados. Cuando alguien es transformado, no puede seguir igual. No puede tener las mismas costumbres. Hermano, es que yo siempre he sido así. No puede, porque entonces no ha habido un cambio radical, absoluto, en su forma de ver las cosas, de vivir, de actuar, de sentir, de pensar. No lo ha habido. Por eso es clave que nosotros observemos lo que Pablo dice. Pablo hace mención en todo momento a un cambio radical, absoluto, a un cambio que se perciba, pero no nada más que se diga, que se perciba. Y luego después dice: esperar, dice, para servir a Dios vivo y verdadero. Hago mucho énfasis porque todo el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses vamos a observar que Pablo se refiere a Dios en todo momento. Dios por acá, Dios por allá, el Espíritu Santo, el Señor, el Jesucristo, el Señor Jesucristo. Y siempre dice su Hijo, ¿no? Y siempre dice, siempre hace referencia a esta unión. Probablemente porque Pablo veía cuántos dioses pudieran haber en toda Grecia. Y hacía referencia a él. En su momento se le llamó Dios el Padre. Después se le llamó Dios el Hijo. Pero ahora es el Espíritu Santo. Y ahora ese Hijo que estaba en la redención, ahora va a ser un Hijo que va a ser transformado a partir de la devoción. O sea, ese Jehová, ese Dios de los ejércitos, ese Señor todopoderoso, va a ser transformado a un Cristo. Luego ese Cristo, que va a hacer referencia al Mesías, que va a hacer referencia al Hijo, que va a hacer referencia al unigénito, después va a ser transformado al Espíritu Santo, al Consolador, al que ha de venir, al fuego, al viento recio. Pero más adelante Pablo dice: lo que ustedes vieron, lo que ustedes escucharon, lo que ustedes sintieron desde la antigüedad, cuando Cristo estaba aquí y cuando Cristo se fue, Dios el Padre, Jesucristo, el Hijo, es el mismo. Y es una declaración poderosa porque para los griegos no había sin igual. Para los griegos era decir: oye, pues tenemos un Dios del infierno, y tenemos un Dios de la guerra, y tenemos un Dios de la belleza, y tenemos un Dios que es mensajero, y tenemos un Dios del mar. Bueno,
Pablo les dice, hey, Jesucristo, este mismo Dios, es el Rey del universo, pero también es el que estuvo, el que es, el que era y el que ha de venir. Es una declaración poderosa. Yo podría decir a lo mejor que los hermanos van a decir, pues sí, ya sabemos que Dios es uno. No, es que a veces no entendemos la trascendencia de las palabras de Pablo, dando a entender, aquel que estuvo allá en el Sinaí es el mismo que estuvo en el Gólgota y es el mismo que está ahora en los cielos y que sigue derramando de su gloria y que sigue transmitiendo poder a través del Espíritu Santo y de su acción en el mundo. Y por eso cierra el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libró de la ira venidera. Por eso es importante también que Él es el Dios vivo, pero también es el Dios verdadero. O sea, dos referencias. Número uno, sí lo crucificaron, sí murió, sí estuvo en un lugar en donde pasó un tiempo. Dice la Escritura que ¿qué es esto? Sino que bajó a las partes más bajas de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados. La Biblia dice de Jesús es que va a estar como Jonás 3 días en el vientre del pez y después va a ser glorificado. Y cuando los ángeles van con María y con las mujeres, les dicen, hey, ¿a quién buscan? No busquen al que está vivo entre los muertos. Este mismo Jesús que fue al cielo va a volver un día otra vez. Por eso Pablo les dice, está vivo y es el verdadero. Por eso en otro versículo encontramos cuando dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo amado Jesucristo. O sea, todos los otros dioses, aunque no venga ahí, está implícito que todos los otros dioses son mentira, no son ciertos, son dioses falsos, son ídolos. Porque el Dios verdadero se llama Jesucristo. Y porque Él nos libra de la ira venidera. La ira venidera no es un colapso mundial, no es un fenómeno, es simple y sencillamente la condenación eterna. Por eso Pablo, cuando describe esta comunidad de fe, este radio de acción en donde la gente va a recibir bendición de parte del Señor, pues lo que hace Pablo es referirse completamente a la divinidad de Cristo y dice, hey, no se preocupen, estamos en el verdadero, estamos en su Hijo amado, estamos en el Señor. Él es el que ha de venir, Él es el Dios todopoderoso, Él es el único que está dispuesto para hacer las cosas como Él ya las ha diseñado en todo momento y en todo lugar. Hoy yo le invito a que cerremos nuestro mensaje, nuestro sermón, con 2 aspectos fundamentales. Lo primero, entender que estamos en el verdadero. Pero lo segundo también, que nuestra palabra tiene que venir acompañada de milagros, de maravillas, de señales. Tenemos al que ha sido el Dios más poderoso de toda la historia, al que es el Dios más poderoso de toda la historia y el que será el Dios más poderoso de toda la historia. Por eso yo quisiera que cerráramos con esto y que declaráramos completamente, como dice el título de nuestro mensaje, Jesucristo, el Dios vivo y verdadero. Declaremos esa bendición que Dios tiene para nosotros. Señor, gracias porque estás con nosotros, nos permites, nos ayudas, nos guardas, nos liberas a pesar de todo y nos perdonas a pesar de nuestras faltas. Señor, bendice nuestros hogares, nuestras familias, cada una de las cosas que hacemos, pero también declaramos tu poder, tu divinidad, tu gloria, tu majestad, tu honra, Señor. Tú eres dueño de todo. Moriste en la cruz, pero estás vivo en este momento y creemos que tú sigues haciendo milagros y maravillas a través de tu Espíritu Santo y nos llenas de poder, de autoridad y de gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Hermanos, gracias por estar con nosotros, compartir estos momentos. Bendecimos sus vidas, les declaramos bendiciones. Sigan en nuestras redes sociales. Nos quedamos en casa. Pronto nos vemos en el templo. Dios los bendiga.